Ahí está. Para que se vea la pantalla completa, ingeniera. No, ya. Ah, Habíamos quedado ahí. ahí. Entonces, si en el exponente tengo una suma o una diferencia, voy a tener un desplazamiento horizontal del gráfico. Entonces, ¿cómo debo graficar? Lo primero que hago es graficar 2 a la x. Quiero seleccionar el puntero, a ver. Ahí está. Grafico 2 a la x. Entonces, la roja es 2 a la x. Que dijimos recién que si la base es más grande que 1, la función exponencial es creciente, que corta el eje y en 1 y que tiene una asíntota horizontal en 0. Bien. A partir de acá la voy a desplazar una unidad hacia la derecha. Entonces, me voy a parar en ese punto característico. Ese punto tiene de coordenadas 0, 1. Si yo lo desplazo una unidad hacia la derecha, se va a ir al punto 1, 1. Y así, si yo me paro en este punto y lo desplazo una unidad hacia la derecha, se irá a ese punto. Es como si yo pudiera levantar esta gráfica que está roja y la pudiera trasladar, correr una unidad hacia la derecha. Observen que el desplazamiento que sufre la función hacia la derecha no modifica la asíntota horizontal. La asíntota horizontal en ambos casos sigue siendo la misma. En el caso de que aparezca un término independiente, ¿sí? Se pide graficar 5 a la x más 3 menos 2. Entonces, ese c, si yo tengo más c, va a desplazar la curva hacia arriba. Y si tengo menos c, va a desplazar la curva hacia abajo. O sea que en este caso va a haber un desplazamiento vertical. Entonces, ¿cómo grafico esta función? Primero, 5 a la x. 5 es más grande que 1, es una función creciente. Entonces la roja es la gráfica de 5 a la x. A partir de esta gráfica la voy a desplazar 3 unidades hacia la izquierda. Entonces me paro en ese punto y lo desplazo 1, 2, 3 unidades hacia la izquierda. ¿Sí? Es como si pudiera levantar esta gráfica roja y la pudiera correr, mover y se transforma en la gráfica azul. Y a partir de ahí la tengo que bajar 2 unidades, ¿sí? Entonces estoy en ese punto y la desplazo 2 unidades hacia abajo. Una unidad, 2 unidades, ¿sí? Entonces tomo la azul y la muevo y la traslado 2 unidades hacia abajo. Este desplazamiento vertical lo que hace es mover también la asíntota horizontal. Al principio nosotros teníamos una asíntota horizontal en 0, pero si esa asíntota se desplaza también 2 unidades, la nueva asíntota horizontal está, como vemos acá, en menos 2. ¿Quedó claro? Porque había alguien que había escrito en el chat que no entendía el tema de los desplazamientos. Bueno, seguimos. Función logaritmo. Tengo logaritmo en base a de x, donde nuevamente a tiene que ser un número positivo y además a tiene que ser distinto de 1. ¿Cuáles son los puntos característicos? Si la base del logaritmo es más grande que 1, la gráfica de la función es creciente. Veamos acá. Si yo tengo logaritmo en base 3 de x, la gráfica es esta, la morada. En cambio, si la base del logaritmo está entre 0 y 1, la función es decreciente. Lo vemos acá. Si tengo logaritmo en base a 1/4 de x, la roja es una función decreciente. Esta función tiene una asíntota vertical, a diferencia del exponencial que tiene asíntota horizontal. ¿Dónde está la asíntota vertical? En x igual a 0. O sea, el eje y es la asíntota vertical de la función. Para calcular las raíces, es decir, el corte con el eje x, observamos acá en la gráfica que ambas cortan el eje x en 1. Entonces, para calcular el corte con el eje x, hago el argumento de la función, es decir, lo que está entre paréntesis, igual a 1. Entonces, en este caso me queda x igual a 1. Y ese es el corte
para las dos situaciones. Y como vemos, ordenado el origen no tiene, o sea, la gráfica no corta al eje Y. ¿Qué pasa si se pide esta gráfica? Logaritmo en base a 1/3 de x menos 5. Entonces, tengo que seguir los mismos criterios de desplazamiento que se han explicado para el exponencial. Entonces, ¿qué hago? Grafico logaritmo en base a 1/3 de x. Como la base está comprendido entre 0 y 1, la función es decreciente. Entonces grafico esta, la que está en verde. Corta el eje X en 1, la asíntota vertical está acá, en X igual a 0. Es la gráfica verde. A partir de esta gráfica, la voy a desplazar 5 unidades hacia la derecha. Entonces, si tomo este punto en particular y lo desplazo 1, 2, 3, 4, 5, se va al número 6. O sea que el nuevo corte con el eje X está en X igual a 6. Y luego, una vez que obtengo la gráfica roja, la tengo que desplazar 2 unidades hacia arriba. Entonces la desplazo 1 unidad, 2 unidades, y llego a ese punto. Entonces, la que está en azul es la gráfica definitiva. En este caso tengo logaritmo natural. Logaritmo natural es otro logaritmo. Por un lado tenemos, si el logaritmo tiene base 10, se llama logaritmo decimal. Si no, el logaritmo tendrá una base cualquiera, como los ejemplos planteados anteriormente, en base 3, en base 1/2. Pero si la base es el número E es un número irracional. Es un número que tiene infinitas cifras decimales, como el número pi. Entonces, si la base es el número E, que es 2,7 y un montón de decimales más, el logaritmo se llama logaritmo natural. Este tipo de logaritmo lo pueden encontrar en una de las teclas de la calculadora. Entonces, si la base es 2,7, si la base es más grande que 1, la gráfica de la función es creciente. Podemos ver en esta rama que la función es creciente. ¿Qué particularidad tiene esta función que debo determinar su dominio? Una de las restricciones para el cálculo del dominio está en la función logaritmo. Y la restricción que está en el PowerPoint de la semana pasada, la restricción es argumento mayor que 0. ¿Cuál es el argumento? Lo que está entre paréntesis. X cuadrado menos 9 mayor que 0. ¿Qué tengo planteado aquí? Una inecuación, una desigualdad de segundo grado. Inecuaciones lo hemos explicado en la primera clase. ¿Cómo se resuelve una inecuación de segundo grado? Y la tengo que factorear. Tengo que encontrar sus raíces. En este caso, x cuadrado menos 9, es factible aplicar el quinto caso de factoreo, diferencia de cuadrados. Y me va a quedar x menos 3 por x más 3. Para que este producto sea positivo, el signo de los factores tiene que ser el mismo. O sea, si este factor es positivo, este también tiene que ser positivo para que más por más me dé más. Y si este factor es negativo, este también tiene que ser negativo para que menos por menos me dé como resultado más. Por eso están estas dos situaciones, estas dos alternativas. O ambos factores positivos o ambos factores negativos. ¿Qué particularidad tienen estas inecuaciones? Que son de primer grado, a diferencia del original que era de segundo grado. Si una inecuación es de primer grado, ¿cómo se resuelve? Y despejando la x. Entonces, despejo x de la primera, despejo x de la segunda, luego tendría que trazar la recta real y verificar dónde esas dos propuestas se cumplen simultáneamente. Con eso voy a llegar que la solución está en los x mayores que 3. Y lo mismo pasa en este caso. Grafico, me fijo dónde se cumplen las dos, y eso se encuentra en los x menores que menos 3. Quiere decir que el dominio de la función son todos los reales tal que x tiene que ser menor que menos 3 o x tiene que ser mayor que 3. Y lo podemos ver en la gráfica.
nosotros encontramos gráfica desde menos infinito hasta menos 3, y luego desde 3 hasta infinito. O dicho de otro modo, entre menos 3 y 3 no hay gráfica. Entre menos 3 y 3 no hay función. Otro punto característico es el corte con el eje X. Fíjense que en este caso, como dijimos al principio, ¿cómo se calcula el corte con el eje X? Haciendo el argumento igual a 1. Como me queda una ecuación de segundo grado, tiene dos soluciones. Por eso hay una rama que corta al eje X en raíz de 10, y la otra rama corta al eje X en menos raíz de 10. Esta primera rama la podemos sacar con la deducción que hicimos al principio. Si la base es un número más grande que 1, la función es creciente. Ahora, ¿cómo saco la otra rama? Esta función es una función par. Ustedes han visto paridad en el curso de ingreso. Una función es par cuando es simétrica respecto del eje Y. Fíjense que esta rama es la imagen especular de esta otra, ¿sí? Por simetría, si yo conozco esta parte de la gráfica de la función, por simetría encuentro la otra rama. Ingeniera, quisiera hacerles algunas acotaciones a los alumnos. Bueno. Relacionando todo esto con las clases anteriores referidas a dominio. Bueno. A ver, chicos, la ingeniera me va a ayudar con el puntero. Ya sabemos el concepto de dominio de una función. Se los reitero. El dominio de una función son los valores de x, variable independiente, que encuentran imagen, estoy señalando acá en el aire, que encuentran respuesta en el eje de la y. Por ejemplo, le voy a pedir a la ingeniera que se posicione en cualquier punto, el menos 5, por ejemplo. ¿Lo ven ahí todos? Bien. ¿Cómo estoy seguro gráficamente de que ese valor menos 5 sí corresponde al dominio, más allá del cálculo analítico? Sobre el valor menos 5 voy a levantar una ordenada, o sea, una recta vertical paralela al eje de la y, obviamente. Y si ustedes se fijan, esa recta imaginaria va a cortar a la gráfica ahí arribita, ingeniera. Ahí. ¿Ven que cortó? Si corta en un solo punto, no en dos, si corta en un solo punto, ahora me voy al eje de la y ahí leería cuál es su imagen. No importa cuánto sea, aproximadamente 2,8. Indico nuevamente, para un valor de x, un único valor de y. Conclusión, el valor menos 5 sí corresponde al dominio de la función. Lo mismo pude haber hecho con menos 10. Si nos ubicamos del otro lado, con 5 positivo, 5, 6, 7, etc., lo mismo. Levanto una ordenada, o sea, trazo una recta paralela al eje de la y. Si corta en un solo punto, sí es función. Entonces, ahí donde la ingeniera muestra, con el cursor, con el puntero, cortó en un solo punto. Ahora nos dirigimos al eje de la y ahí obtenemos el valor de la imagen, o sea, cuál fue el recorrido de la función. Pero es importante también ver lo que está pasando en el intervalo abierto menos 3, 3. La ingeniera se los va a barrer horizontalmente menos 3, 3. ¿Lo ubican? Perfecto. En ese intervalo abierto,
que analíticamente lo escribiríamos paréntesis menos 3, punto y coma, 3 paréntesis, como lo han visto en el curso de ingreso, ahí estamos diciendo que no hay función, que esos infinitos valores no van a tener imagen, no van a tener respuesta, no van a tener recorrido. Todo eso último que dije son sinónimos. Fíjense, supongamos que la ingeniera se pare con el cursor en cualquier punto, ingeniera, -2, -3 o 2, 3, donde quiere. Ahí. Bueno, ahí la ingeniera está aproximadamente ubicado en el valor x igual a 1. Planteemos el mismo concepto gráfico anterior. Si por ese punto 1 levanto una ordenada, o sea, una recta paralela al eje de las y, ahí la ingeniera con un excelente pulso lo está haciendo, ahí están imaginando una recta. Fíjense, chicas y chicos, esa recta no corta a la gráfica, no la corta, no la corta. Razón por la cual para ese valor -1 de x, ubíquese en -1, ingeniera, para ese, 1. Para ese valor 1 de x, al no cortar la gráfica, no hay imagen. Conclusión, no pertenece al dominio de la función. Lo mismo pude haber hecho con los infinitos puntos, como ya les dije, comprendidos en el intervalo abierto -3, 3. Bien, ingeniera, si para usted está claro, para los chicos también, por supuesto. Bueno, pasemos al que sigue. Función irracional. Una función irracional genérica es raíz enésima de x. Una función es irracional cuando la variable está bajo el signo radical o la variable está elevada a un exponente fraccionario. ¿Cuáles son las restricciones para el cálculo del dominio? Si el índice es par, hay una restricción, radicando mayor o igual que 0. Mientras que si el índice es impar, no hay restricción para el cálculo del dominio. Lo veamos aquí. En verde tengo raíz cuadrada de x. Esta, raíz cuadrada de x, que como vemos sí tiene restricción para el dominio. ¿Dónde está definida la función? ¿Dónde visualizo el dominio de la función? Sobre el eje x. Entonces, ¿dónde tengo gráfica? De 0 hacia la derecha. Por eso el dominio de esta función, de la verde, sería los reales mayores o iguales que 0. En cambio, esta que está en lila es la gráfica de la función x a la 1/3 o raíz cúbica de x, y ahí podemos observar que no hay restricción para su dominio. Si yo me paro, por ejemplo, en 2, obtengo un valor de función. Si me paro en -4, obtengo también un valor de función. O sea que para el segundo caso, el dominio de la función es el conjunto de los reales. ¿Qué pasa si tengo que graficar esta función? Tengo raíz cuadrada, o sea que tengo índice par, por lo tanto, para determinar el dominio, la restricción es radicando mayor o igual que 0. Resuelvo esta inecuación de segundo grado, despejando la x, y teniendo en cuenta que si multiplico o divido por un número negativo en una inecuación, cambia el sentido de la desigualdad. Por eso el dominio de esta función son los menores o iguales que un medio. Si acá tengo un medio, los menores que un medio están de ese valor hacia la izquierda. ¿Dónde corta el eje x esta función? ¿Cuáles son las raíces de esta función? Y volvamos al concepto de raíz. Son los valores de x que hacen 0 la función. ¿Cuándo esta función se va a hacer 0? Cuando acá yo tenga raíz de 0. Es decir, que cuando el argumento valga 0.
y de ahí despejo x igual a 1/2. O sea que el corte con el eje x es 1/2. Entonces, lo primero que voy a graficar es esta raíz cuadrada sin tener en cuenta ese signo menos. Entonces, la raíz cuadrada de menos x más 1/2 es la gráfica que está en lila. Si yo quiero determinar la que se pide, este signo menos lo que va a hacer es rebatir la gráfica respecto del eje x. O sea que esta gráfica, si yo le rebato respecto de este eje, es la que me queda en rojo, ¿sí? Si a todos estos valores que son positivos, yo los multiplico por un menos 1, se van a transformar en todos valores negativos. Por eso la definitiva me queda por debajo del eje x. Otra función importante es la función valor absoluto. La definición de valor absoluto nos dice que es la recta x, o sea que es la función identidad, si x es mayor o igual que 0, o sea que esta recta es la función identidad, otra función característica que han visto en el curso de ingreso. Pero observen que no es la recta completa, la parte negativa no está considerada. ¿Por qué? Porque es la función identidad para todos los x mayores o iguales que 0, o sea, de 0 hacia la derecha. Y es la recta menos x, o sea que si tiene pendiente negativa es una recta decreciente, pero tampoco está completa, es solamente la porción x menor que 0, para los x negativos. Entonces, estas dos rectas forman la gráfica de la función valor absoluto. Este tipo de funciones se llaman funciones definidas por tramos. O sea, cada tramo en el dominio tiene una ecuación diferente. Vamos a ver este tipo de funciones cuando profundicemos límites. ¿Qué pasa si tengo que graficar valor absoluto de 2x más 3? Y bueno, será la recta 2x más 3, si 2x más 3 es mayor o igual que 0, o será la recta menos 2x más 3, si 2x más 3 es menor que 0. ¿Qué estoy haciendo acá? Reemplazando la definición. Y acá yo tengo x, acá se repite x, acá tengo menos x, ¿sí? O sea, yo estoy reemplazando, si esta recta se transforma ahora en 2x más 3, me queda de este modo. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, acá lo que voy a hacer es despejar la x, porque son inecuaciones de primer grado, ¿no? Entonces, voy a graficar esta recta que tiene pendiente positivo, o sea que su gráfica va a ser creciente, que es la que está en rojo. Y por otro lado voy a graficar esta recta que tiene pendiente negativa, por lo tanto será decreciente. Si observamos la roja con la verde, se cortan en un punto. Ese punto de corte, según GeoGebra, es menos 1,5 para X, 0 para Y. Menos 1,5 es menos 3 medios, y observen que coincide con este valor que hemos despejado en ambos casos. Entonces, la función valor absoluto es siempre positiva. Por definición, el valor absoluto siempre nos devuelve un valor positivo, porque cuando hablamos de valor absoluto siempre hablamos de distancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que grafique estas dos rectas, voy a borrar todas las partes negativas y me voy a quedar solamente con la parte positiva. Y de ahí se genera esta especie de V que forma parte de la gráfica función valor absoluto de X. Ingeniera, ¿Sí? ¿puede ir nuevamente a la diapo anterior, por favor? Ahí está. Ahí estamos. Sí, gracias. Les quiero comentar a todos, volviendo al tema conceptual de dominio, imagínense la gráfica que tengan ahí. No importa, ya sabemos, corresponde a la función valor absoluto 2x más 3. Pero imagínense que a ustedes les presentan una gráfica, como la que está ahí, sin decirles a qué función corresponde. Y les preguntan, ¿cuál es el dominio? Bueno, ¿por qué no imaginamos lo que planteé
2 o 3 diapositivas anteriores. Imagínense ahí donde está el valor x igual a menos 2. Bueno, yo puedo levantar una ordenada y va a cortar ahí donde la ingeniera pone el puntero y tiene una imagen igual a 1. ¿Está bien? Imagínense si ahora, por una cuestión de escala, cualquiera de esos valores ahí alrededor del punto menos 2, menos 1, menos 2,6, menos 2,5, en cualquiera de esa zona, yo puedo levantar una ordenada y ver que corta a la gráfica en un punto. Al cortar en un punto, inmediatamente me voy al eje de la Y. Y ahí voy a leer cuál es la imagen o recorrido que tuvo la función. Bueno, gracias ingeniera, disculpe la interrupción. Oh, está bien. Bueno, vamos con otro tipo de funciones. Función racional. Ustedes han visto en el curso de ingreso cociente de dos polinomios de primer grado y han desarrollado la gráfica de ese tipo de funciones, que tiene una restricción para el cálculo del dominio, denominador distinto de 0, que tiene dos asíntotas, una asíntota horizontal, otra asíntota vertical, calculan el corte con el eje X, el corte con el eje Y y llegan a la gráfica. Acá lo que vamos a desarrollar es cociente de polinomios que tienen el mismo grado. O sea, vamos a trabajar con funciones homográficas. Entonces, en forma general, dice x a la n en el numerador y x a la n en el denominador. Vamos a desarrollar este caso particular, segundo grado sobre segundo grado. Pero es válido si tenemos tercer grado sobre tercer grado, cuarto grado sobre cuarto grado, que de eso se tratan los ejercicios propuestos. Para llegar a la gráfica de esta función, necesitamos hacer lo que se llama un estudio de la función. Es decir, determinar el dominio, determinar el corte con el eje X o los cortes con el eje X, el corte con el eje Y, los polos de la función, que acá aparece un concepto importante, los signos, las asíntotas, la imagen de la función y finalmente el objetivo es llegar a la gráfica. Por eso les repito que el objetivo del primer parcial es que ustedes hagan un desarrollo como este y puedan obtener la gráfica de una función que es la que se va a pedir. Entonces, vamos con el ejercicio. Lo primero que hago es determinar el dominio con la restricción denominador distinto de 0. Denominador, tengo acá un polinomio de segundo grado que tiene dos raíces. Esas dos raíces son las que vamos a exceptuar del dominio. Este menos está diciendo todos los reales excepto estos valores, excepto 2 y menos 3. Los ceros de la función. Los ceros o las raíces son los valores de x que hacen 0 la función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomo la función y la igualo a 0. Para que un cociente sea 0, la única posibilidad es que el numerador sea 0. Entonces, tomo el numerador, lo igualo a 0, calculo sus raíces y estos serán los cortes con el eje X. Ya sabemos dónde corta X. Vamos a averiguar dónde corta Y. Vamos a averiguar la ordenada del origen. El valor de Y cuando X vale 0. Entonces reemplazo 0 en todos los términos donde aparece X y me queda menos 3 sobre menos 6, que si yo lo simplifico, obtengo un medio. O sea que el corte con el eje Y está en un medio. Vamos a los polos. ¿Qué son los polos? Los polos son los valores de X que hacen que la función se haga infinita. Son aquellos valores de X que hacen que la función crezca infinitamente o decrezca infinitamente. En el caso de una función algebraica fraccionaria, los polos son los valores de X
que anulan el denominador, pero no tienen que anular simultáneamente el numerador. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué valores hacen cero el denominador? Y son los que hemos exceptuado del dominio. Los valores que hacen cero el denominador son 2 y menos 3. Estos valores los tengo que comparar con los valores que hacen cero el numerador. Si no se repiten, como es en este caso, yo tengo 2 y menos 3, y acá tengo 3 y menos 1. No coinciden ninguno de estos valores. Por lo tanto, estos dos valores serán los polos de la función. Si hubiera algún valor de x que hace cero simultáneamente numerador y denominador, ese valor deja de ser polo y también vamos a ver que deja de ser cero. Esa es una indeterminación matemática que vamos a resolver cuando veamos límites. Pero por ahora lo que necesito saber es cómo calculo los polos, buscando las raíces del denominador que no tienen que coincidir con las raíces del numerador. Una vez que tengo, ¿sí? Les pido disculpas, hay un alumno que tiene una confusión con respecto a la ordenada al origen. Sí. Yo diría a todos que esperen un poquito porque esta es la presentación del estudio de esta función. En la diapo siguiente va a aparecer la gráfica. Bien. Sí, nada más, perdón. Bueno, entonces, todos estos cálculos los vamos a llevar aquí al cuadro de signos. Para determinar los signos dibujo un cuadro donde voy a recorrer el dominio de la función. ¿Y qué me está diciendo el dominio? Que son todos los reales, o sea que voy a ir desde menos infinito hasta más infinito, pasando por los ceros y los polos. O sea, pasando por 3, menos 1, 2 y menos 3. ¿Cómo voy a ubicar estos valores? Y si vengo de izquierda a derecha, primero voy a colocar los negativos y después colocaré los positivos, ¿sí? Entonces hago divisiones en ese cuadro ubicando los ceros y los polos. Me quedan determinados 1, 2, 3, 4, 5 intervalos abiertos. Un intervalo es abierto, y ya hemos visto intervalos en la primera clase, cuando no incluye los extremos. Entonces, si tomo, por ejemplo, este intervalo, menos 3, menos 1, yo tengo que elegir un valor comprendido dentro de este conjunto, pero que no puede ser ni menos 3 ni menos 1 porque el intervalo es abierto. Supongamos que elijo el menos 2. Ese valor que elijo lo reemplazo en la función, reemplazo x por el valor menos 2 en este caso, resuelvo y obtengo un resultado. De ese resultado no me interesa el número, sino que me interesa el signo. Por eso acá, en este intervalo, podríamos haber elegido el menos 2,5, el menos 1,3, el valor que ustedes quieran, siempre dentro de este conjunto, porque todos vamos a obtener el mismo signo, diferentes números, pero el mismo signo. Entonces, así, uno a uno recorro los intervalos, elijo un valor, reemplazo en la función y determino qué signo tiene la función. Esta misma división que hago acá en este cuadrito, al momento de llegar al gráfico, piensen que ustedes van a desarrollar todos estos puntos y al último llegan a la gráfica. Bueno, al momento de llegar al gráfico y plantear los ejes X, Y, vamos a hacer estas mismas divisiones, las vamos a llevar al gráfico. Por eso se ven acá en línea de trazos una recta que pasa por menos 3, por este menos 3, una recta que pasa por menos 1 y así en todos los casos. Si entre menos infinito y menos 3, si entre menos infinito, que lo tengo acá a la izquierda, y menos 3, la función toma valores positivos, significa que su gráfica tiene que estar del eje X hacia arriba, en los valores de Y positivos. Los valores de función siempre los voy a leer sobre el eje Y. Entonces, si la función es positiva,
lo que voy a hacer es tachar o eliminar los negativos, porque yo sé que en esta parte no tiene que haber gráfica, la gráfica tiene que estar acá. Si entre -3 y -1 la función es negativa, si entre -3 y -1 es negativa, la gráfica estará del eje X hacia abajo, donde están los valores negativos de Y. Entonces, ¿qué hago? Tacho, elimino los positivos. Y así voy tachando lo contrario que voy leyendo en este cuadro de signos. ¿Qué logro con esto? Que me queden sectores en el plano donde necesariamente va a pasar la gráfica de la función. Entonces, de este modo yo me evito graficar en una zona que no corresponde. Si yo acá, si no lo hubiese tachado, quizás puedo plantear una rama de la gráfica ahí, y eso sería incorrecto. En cambio, si yo ya lo tengo no permitido, sé que la gráfica tiene que pasar por ahí arriba. Ingeniera, queda menos de un minuto, Sí. entonces a todos, obviamente, nos volvemos a conectar y no se preocupen que toda esta clase está siendo grabada, la van a tener después que nos desconectemos y finalicemos esta clase, la van a tener subida a autogestión. Así que nos desconectamos e ingresamos nuevamente. ¿Cómo ¿Puede no? ser? ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno.